Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Borja García Egocheaga, consejero delegado de Neynor Homes, que es la principal promotora inmobiliaria de España. Borja lleva más de 20 años dedicado al sector inmobiliario y ha vivido prácticamente todas sus etapas. El boom del año de los 2000, la crisis financiera de 2008, la reconstrucción del sector y la situación actual, en la que la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos en España. Hoy quiero aprovechar tu experiencia, Borja, para entender qué está pasando en el mercado de la vivienda, falta oferta, qué papel juegan la regulación, los fondos de inversión, la vivienda turística, qué parte del precio de la vivienda corresponde al suelo, a los impuestos, a la construcción, al promotor y, sobre todo, qué medidas podrían ayudar a que la vivienda vuelva a ser más asequible. Pero antes de entrar en todo esto, Borja, me gustaría empezar por tu trayectoria personal. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Pues empezamos. Estudiaste ingeniería industrial y empezaste tu carrera en el 94 en Befesa, que es una empresa de reciclaje de residuos industriales. ¿Cómo fueron esos años? Bueno, pues fueron unos años pues muy intensos, porque yo acabé la carrera y tuve la oportunidad de entrar en aquella fábrica, que era una fábrica que tuvo que reconvertirse totalmente en aproximadamente 10 años. Tuvo que cambiar el producto, tuvo que cambiar los procesos, tuvo que incorporar muchos temas relativos a las directivas europeas de residuos y de medio ambiente que empezaban en aquella época. Tuve la suerte de empezar desde abajo y en muy poco tiempo poder estar formando parte de la alta dirección de la compañía, formar parte de algunos consejos de administración. Me sirvió para aprender mucho de personas, de equipos, de liderazgos, de formas de llevar las compañías. Y luego, bueno, pues también de abrirme un poco al mundo, ¿no? Porque desde aquella fábrica pequeña donde yo empecé, pues se montó Befesa, luego salió a cotizar, Uh -huh. luego compró a Bengoa la compañía. Mientras tanto, desde allí se fundó el Clúster de Industrias de Medio Ambiente aquí en el País Vasco. Se montó ASEGRE, la Asociación de Gestión de Residuos Especiales Española. Fuimos los primeros que certificamos sistemas de gestión medioambiental antes de que estuvieran las ISOs, los reglamentos europeos de cogestión y ecoauditoría. Entonces fue una época súper intensa que yo creo que aprendí mucho, ascendí mucho profesionalmente y yo lo recuerdo como una etapa profesional muy bonita. Oye, ¿cómo acabas pasando al sector inmobiliario en 2003? Pues por circunstancias de la vida, por coincidencias, como casi siempre en estos casos, nos había comprado a Bengoa, había lanzado una OPA, empezaba a tomar cuerpo un estilo de dirección que era algo distinto de lo que yo conocía, en el que el financiero empezaba a tener mucho más peso. Eso en el mundo de Bilbao, de los ingenieros industriales, era como un sacrilegio. Yo luego con la edad pues he visto pues que seguramente el modelo era más acertado, dar más peso a las decisiones financieras, sobre todo en campos como la inversión en la fábrica, pero en aquel momento yo lo asocié un poco como un riesgo a poder quedarme encasillado más en la parte de producción, ya que yo me tenía un poco inquieto, ¿no? Quedarme más encasillado en la parte técnica cuando yo había probado un poco lo que era el mundo de la empresa en su globalidad y me atraía más. Uh -huh. Por circunstancias de la vida yo conocía a un promotor, Cecilio Guerricabeitia, que era un hombre mayor, que tenía una empresa en segunda generación que justo pasaba a tercera generación, y tanto él como el director general de aquella compañía se estaban jubilando. El director general era un ingeniero industrial, están buscando un ingeniero industrial un poco para modernizar un poco todos los procedimientos de trabajo, actualizar un poco la operativa. Y a mí me pareció aquello que podía tener sentido profesionalmente, pues estar 3 o 4 años en una compañía constructora y promotora, aprender un poco de otro mundo, ver más mundo, que al final es lo que quieres, porque yo era muy joven, tenía 30 y pocos años o 30 años, no me acuerdo. Y bueno, pues me compré una enciclopedia de construcción en una librería que hay debajo de mi casa especializada en estos temas. Me lo estudié, me gustó cómo se construían los edificios, me pareció curioso. Luego empecé a leer también de urbanismo, eso me gustó menos. Oye, y justo entraste en plena burbuja o la burbuja creándose, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el periodo de la burbuja, la caída? Bueno, nosotros somos una promotora que trabajamos sobre todo en Euskadi. Hacíamos algo también de vivienda de segunda residencia por Cantabria y algo por Andalucía, pero estamos muy centrados aquí. Aquí la burbuja realmente en Euskadi no fue Sí. de la magnitud de España, ni mucho menos. Aquí cuando más viviendas se ha hecho en torno a 6 viviendas por cada 1.000 habitantes y en España estaban haciendo 15 por cada 1.000 habitantes en aquellos años.
Pero bueno, pues de tener unos años pues que habían sido pues muy sencillos, pues llega de repente 2007, que empezamos a ir a hablar de la subprime, que no teníamos ni idea de lo que era aquello, y 2008 y empiezan los problemas de verdad en la compañía. Bueno, pues a mí en aquel momento prácticamente yo estaba de salida cuando llega la crisis porque yo ya había estado unos años, había reorganizado un poco toda la parte más operativa, más que tenía que ver con la promoción, con el urbanismo de la compañía y yo estaba saliendo realmente. Pero bueno, pues ahí pues me piden que me quede unos años y finalmente pasó toda la crisis allí. ¿Y cómo que es, o sea, de la crisis del 2008, que fue una crisis dura y fuerte? Y yo siempre digo que decían que el mercado laboral en España era muy pegajoso, que se movía poco. Y en el 2008 vimos que se destruyó un sector entero en 2 años. O sea, que no es cierto, ¿no? Para mí el sector laboral en España es bastante dinámico. Pero ¿cuál fue tu principal lección que aprendiste en esa etapa y que siga guiando hoy tus decisiones? O sea, Bueno, pues la principal fue lo rápido o que puede empeorar la situación de una empresa en muy poco tiempo, cómo puede empeorar las cosas. Eh, para mí fue una sorpresa porque vivíamos en una compañía sólida, bien asentada, que tampoco era prototipo de cometer ningún tipo de excesos, con casi 50 años de antigüedad, y en qué poco tiempo todo el balance y toda la estructura de la empresa puede caer a plomo. Eh, Eso es la principal cosa que yo vi allí y que me ha tenido, yo creo que el resto ya de mi vida profesional, pues siempre tratando de estar preparado para, tanto psicológica como financieramente, para que las cosas puedan empeorar muy rápidamente y prácticamente sin previo aviso, ¿no? Porque nosotros no teníamos ni pajolera idea de lo que venía, ¿no? Todavía en el año 2008, 2009, bueno, pues seguíamos invirtiendo algo en terrenos, pues ya. pensábamos que aquello ya iba a pasar rápido, pero sí, profesionalmente, pues a mí me marcó mucho y luego tomar una decisión como la que tomé, que fue una decisión profesional muy complicada de permanecer allí, pues intentando ayudar en los momentos difíciles en una empresa de la que no me arrepiento, ¿eh? Pero además fue muy largo. Al final fueron 6 años muy duros en los que me tocó también hacer pues muchas cosas que nunca habría pensado que haría, ¿no? Pues de refinanciar deuda, de estar negociando con bancos permutas de suelo, o sea, cosas pues que eran muy distintas de lo que habíamos hecho. Tengo que ocuparme también pues de toda la estructura de recursos humanos de la compañía. Bueno, pues fue una lección de vida, dura también, pero bueno, que son cosas que a lo largo de una carrera profesional entiendo que pueden pasar y que a mí en aquel momento no estaba preparado, creo que desde ahí, o sea, porque hay cosas como pensar que de repente puedes no tener una nómina a final de mes, que puedes no cobrar, ¿no? O sea, Mm. que eran cosas inimaginables o que puedes tener dificultad para encontrar un puesto de trabajo una vez que ya llevas 15 años en el mercado y eres un chaval pues que ha hecho más o menos puesto su ciclo profesional bien, pues de repente pues darte de cara con la realidad cómo se puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Sí, sí. No, no, mi aprendizaje, yo estaba en el sector financiero en aquel momento y es la primera vez que viví que esto se podía parar de verdad, ¿eh? Y luego vimos que no, ¿no? Que la cosa continúa, que se recupera y que el mundo vuelve a girar. Pero vamos, aquella semana de septiembre de 2008, donde empezaban a quebrar bancos en Estados Unidos, esa está para el recuerdo. Pasaste súper rápido de director técnico a consejero delegado en solo 3 años. O sea, ¿qué crees, ¿no? ¿Qué hiciste para que confiaran tan rápido en ti? Bueno, yo cuando acaba un poco a finales del año 2014, 2015, habíamos conseguido quitar la deuda de la promotora, Ajá. no teníamos deuda con los bancos, no teníamos deuda con subcontratistas, la situación quedaba más o menos saneada bajo una estructura más patrimonial de la compañía prácticamente sin actividad y entonces ya sí que sí había acabado mi ciclo. Y entonces, bueno, pues empecé a mirar pues trabajo siempre con el ánimo de volver a la industria, que era mi Ujú. plan inicial, pero realmente pues en aquellos meses que estuve pues mirando tal, yo nunca había buscado trabajo tampoco, pero no vi ninguna cosa así muy emocionante o tal. Y en aquel momento se montaba Neynor. A mí me ofrecieron un puesto de director técnico que no me hacía especial ilusión, pero lo que sí que me hacía ilusión era volver a entrar en una compañía que volvía a confiar en el sector, que quería transformar el sector, que lo quería volver a poner en marcha, con una gente que era
realmente era un fondo de inversión que estaba arriesgando muchísimo en aquel momento. Luego le sale bien y la gente se acuerda de cuando sale bien. Sí, En aquel sí. momento estaba invirtiendo, era el primer fondo que venía a Sí, España. que no era nada obvio. No, no, para nada. Era el primer fondo que venía a España a volver a comprar suelo, a volver a confiar en esto. Y eso sí me atraía, eso sí me gustaba. Y yo, pues también pensaba, pues que la experiencia que yo tenía, que abarcaba una visión mucho más generalista de la compañía, que la parte técnica que yo la sabía hacer, pues igual me vendría bien. Pero bueno, yo me dejé de chorradas. Yo dije, mira, este es el puesto de trabajo que me están ofreciendo. Es un puesto de trabajo de nueva creación. Había una gente maravillosa aquí en la oficina de Bilbao y yo lo cogí encantado, me remangué y me puse a trabajar pues con toda la ilusión del mundo. Neynor tuvo un comienzo tortuoso, tuvo problemas, tuvo pues un par de profit warnings, en los primeros años nada más salía a bolsa, y ahí el consejo yo creo que lo que decide es que necesita centrarse mucho en la capacidad de ejecución, la compañía, en juntar un poco equipos, en juntar un poco filas, y a mí esas cosas se me suelen dar bien. Entonces, bueno, pues yo me imagino que fue por eso, por lo que me llamaron, me dieron una oportunidad buenísima que yo, bueno, pues un poco con el respaldo de todo el equipo que estaba ahí, pues la tomé encantado. ¿Cuál ha sido tu aportación más relevante en Neynor? Bueno, yo de lo que más satisfecho estoy ahora que cumplo este año 10 años en la compañía y 8 años como consejero delegado, es dejar la compañía mucho mejor de lo que la encontré. Entonces, para mí, lo que es muy importante y siempre ha sido muy importante es dejar la compañía sólida. Hoy Neynor es una empresa que es la mayor empresa por facturación y por volumen de entregas promotora que hay en España. Este año entregaremos en torno a 6.000 viviendas, con una facturación en torno a 1.500 millones de euros, pero sobre todo que está muy ordenado todo lo que sería el plan de negocio de los próximos 5 años, con muy buena cartera de suelo, con suelo para entre gestión y propia unas 38.000 viviendas. Neynor se ha perfilado como el gran consolidador, ¿no?, del sector inmobiliario en España. Somos capaces de atraer capital institucional que no habíamos sido nunca. La compañía está cotizando en unas bases sobre valor neto de los activos, sobre NAV, pues bastante realistas, ¿no?, con grandes descuentos como estuvo. Es decir, yo veo la compañía muy sólida, muy bien lanzada, con un presente muy bueno, con un futuro creo que todavía mejor, y yo por lo tanto eso es lo que más orgulloso estoy. Te vas justo dejándola arriba, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues, oye, vamos a hablar del sector inmobiliario, ahora que hemos dado un repaso a tu carrera. Lo primero, el diagnóstico, ¿no? Claramente la vivienda es uno de los principales problemas que hay ahora, o que notan los españoles, que dicen, ¿no?, al INE. La vivienda, el INE dice que ha subido un 12,9% interanual en el primer trimestre de 2026 a 2025. ¿Qué cifras vigilas tú para ver un poco la evolución del sector? Bueno, pues sin duda el tema precios es un tema pues que es importantísimo y que hay que estarlo monitorizando y viendo cómo evoluciona, ¿no? El incremento de precio de vivienda en España responde a razones estructurales. Este año pasado, como dices, el 25 pues subió en torno a un 12%. La previsión para los próximos 5 años de esta misma semana Standard & Poor's, porque está ratificando otras previsiones, es que España se va a mantener como el país de la Unión Europea donde más va a subir el precio de la vivienda en los próximos 5 años. ¿Ah, sí? Sí, y esto responde pues a esas razones estructurales que luego podemos comentar. Y que para mí no son buenas noticias. O sea, yo siempre he dicho que para mí un crecimiento sano de precios está más en el entorno del 4%. La gente tiende a pensar, joder, pues estáis forrando y tal. A ver, se forra igual una inmobiliaria, alguien que solo vende pisos y que cobra una comisión, pues cuando eso aumenta de valor su comisión es mayor y le va bien. Las administraciones que recaudan impuestos sobre el valor, tanto de la vivienda como de la construcción, como de la tenencia, como de cesiones que hay que hacerles que están correlacionadas con el precio de la vivienda, pues también les viene muy bien que sube el precio de la vivienda en el fondo porque recaudan mucho más. Pero un promotor compra suelo y vende vivienda. Y ese incremento de precio de la vivienda automáticamente se traslada al precio del suelo. Con lo cual, al final, lo que te hace es utilizar más equity, tener que meter más equity upfront, en primera línea, para comprar ese suelo, estar más tiempo invertido y necesitar cantidades mayores, con lo cual estás asumiendo mayores riesgos también porque estás comprando algo que va subiendo de precio, ¿no? Con lo cual, para un promotor no es una buena noticia.
Qué interesante. Oye, el Banco de España dice que faltan 750.000 viviendas en España. ¿Tú qué piensas de ese número? Bueno, eso es un número que hace el Banco de España, que se publicó hace un par de años por primera vez y que va incrementándose en torno a 100.000 viviendas al año, en el que lo que compara es creación de hogares con puesta de nueva vivienda en el mercado residencial. El número no deja de tener un poco de... Porque claro, para poder contar un hogar hace falta una vivienda, Ya. lo cual te lleva a sospechar que si hubiera más viviendas seguramente se estarían creando más hogares, ¿no? Entonces, lo que está claro es que España lleva muchos años construyendo muy poca vivienda. En la España antes de los 2000 se producían en torno a 250.000 viviendas al año, de las cuales unas 100.000 eran vivienda de protección. Cuando empiezan a entrar en vigor las distintas regulaciones que van incorporando las comunidades autónomas en los 90, cuando se transfiere el tema del urbanismo a las comunidades, ahí hay un cambio y se produce un crecimiento muy grande de la construcción de vivienda que alcanza el pico en el año 2007 con en torno a 650.000, 700.000 viviendas al año, pero ya el número de VPO se va manteniendo ahí estable en torno a 80.000, 70.000 viviendas. Es decir, de haberse estado haciendo un 30 o un 25% de VPO respecto al total, ahí ya empieza a acercarse más a un 10-15%. Y cuando la producción se desploma en la crisis, y estamos haciendo en España en torno a 90.000 viviendas, se ha quedado ese porcentaje de vivienda de VPO en torno a 12.000, 14.000, con lo cual se hace muy poco VPO, muy poca vivienda y hay un déficit estructural muy grande. Realmente habría que saber ¿cuántos jóvenes o cuánta gente podría emanciparse si hubiera más vivienda en España? Yo creo que eso no lo sabe nadie, pero sospecho que son varios millones de viviendas las que hacen falta en España. Varios millones. Entonces ahora vamos a la oferta. Oye, ¿por qué no se construyen más viviendas en España? Bueno, si tenemos vivienda libre y vivienda de VPO. Si vamos Sí. a la vivienda libre, no hay ningún solar para vivienda libre en cerca de ningún área metropolitana o sitio donde hay cierta actividad económica en España que esté sin edificar. Entonces, a mí me gusta más llevar la pregunta a por qué entonces no hay más solares de esos, ¿no? Porque si en el momento que hay un solar preparado para edificarse se edifica, vamos a ver qué es lo que está pasando detrás. Y el problema es que con el amasijo de regulación y burocracia y la forma como está modelado el urbanismo en España, el binomio rentabilidad-riesgo no atrae capital para desarrollar suelo. Y no lo está trayendo pues, desde hace más de 2 décadas. Y entonces se sigue trabajando con suelo que se puso en carga hace mucho tiempo, hace más de 20 años, pero no se desarrolla suelo nuevo. Entonces hay una escasez muy grande de suelo, de solares, aptos para hacer vivienda. Si vas a la VPO, es un poco distinto. Sí hay suelo disponible para hacer VPO y ahí la VPO no se hace, cuando no se hace y está el solar preparado, tiene más que ver con que el costo de construcción para hacer esa vivienda VPO no satisface o no llega a dar una rentabilidad mínima cuando lo comparas con el precio de venta de la VPO. Eso para el particular. Y para la administración generalmente, pues porque no tiene dinero y los ha tenido ociosos. Ahora se está intentando movilizar un poco ese suelo, que tampoco es mucho, pero como medida a corto plazo, pues puede tener importancia. Pero ¿por qué no salen solares para hacer vivienda privada? O sea, no VPO. Pues porque el desarrollo del suelo es extremadamente complejo. Entonces, ahí hace falta alguien que invierta y como cualquier inversión, ahí hay un binomio rentabilidad versus riesgo. Y entonces la rentabilidad que hoy en día puedes sacar frente al riesgo de no saber cuándo y los tiempos tan largos, sacan totalmente el capital. Ten en cuenta que si tú quieres empezar a desarrollar un suelo desde el principio, el tiempo, en el mejor de los casos, hasta que puedes empezar a edificar, son unos 10 años, pero en el mejor de los casos casi nunca llega. Entonces se suele parecer más a 20 años. Tal. Entonces, claro, tú trabajas en el mundo de la inversión. ¿Cuánta gente hoy hay en día dispuesta a emprender esa aventura de 20 años? Había un tejido social, una estructura, un tejido empresarial que desapareció en la crisis, que no ha vuelto, que era, bueno, pues el promotor antiguo de Cecilio Guerricabeitia, pues que compraban una huerta, las llevaban comprando toda la vida, habían ido creciendo con ellas, y al de 20 años o al de 15 años llegaban al solar. Pero ese tipo de empresario ya no existe prácticamente en España.
¿Qué significa desarrollar suelo? O sea, alguien, hay un solar, me imagino, propiedad de alguien, imagínate, de un aldeano, compras ese suelo. ¿Desarrollar el suelo qué significa? El suelo es la administración con los distintos niveles de regulación que hay, estatal, autonómico y municipal, el que decide cuándo en un suelo se puede empezar a edificar. Entonces, desarrollo de suelos promotores llamamos desde que un suelo es rústico, es una huerta, o es un suelo unerial, donde no comen a veces ni las cabras, pero alguien decide qué cantidad de vivienda puede ir en ese suelo. Eso se aprueba, se reparte ese producto de vivienda entre los propietarios de ese suelo, se urbaniza y se queda listo con sus redes de agua, de electricidad para poder edificar en él. Eso es el desarrollo del suelo. Vale. Y entonces eso tiene una transformación jurídica y física que está regulada por distinta normativa, que es la que lleva todos estos años. ¿Quién paga la urbanización de un suelo? La vivienda libre aproximadamente el 80% y un 20% la vivienda de VPO. El propietario. Cuando nosotros, por ejemplo, el 50% de la vivienda que vendemos en Neinor es gente que se está emancipando. El propietario, el que compra, el 50% de las casas que nosotros ponemos en el mercado, es gente que está accediendo a su primera vivienda. Esa gente que está accediendo a su primera vivienda también está pagando las calles, las avenidas, todo eso lo está pagando ese. Entonces, si lo he entendido bien, tenía una pregunta aquí de cuánto tiempo se tarda desde que una promotora compra un suelo hasta que se entregan las llaves de la casa. Son 20 años. Depende qué tipo de suelo estés comprando, porque tú lo puedes comprar en sus distintos niveles de desarrollo urbanístico. Si tú lo compras desde huerta, sí, no hay ninguna promotora en España que yo sepa que está haciendo eso. Eso lo hacíamos nosotros antes, en el anterior ciclo, sí, porque el banco financiaba también al promotor, el banco ayudaba y metía ahí pasta. Entonces, el gran desarrollador de suelo en España era realmente la banca. El promotor encontraba la oportunidad de negocio, iba al banco, se la contaba y el banco lo financiaba aquello. Y el banco estaba más o menos tranquilo, 15, 20 años esperando, porque sabía que había múltiplo al final de ese camino. Entonces, bueno, pues el banco con ciertas garantías sobre el suelo, tal, pues se quedaba allí. Pero si comprases un suelo ya finalista, ¿no? O sea, el suelo en el que ya puedes edificar, lo normal es que puedas tener un edificio terminado en 3 o 4 años. Ahí no está tanto el problema. Muchas veces habla de, no, es que la licencia de obra es una vergüenza, siendo pues lamentable, ¿no? Porque te van a estar esperando 12 meses a una licencia de obra. Claro, cuando estás hablando de periodos tan largos, la licencia de obra, pues está muy bien que te la corten 6 meses, pero no es lo que está marcando la diferencia. Qué interesante. Entonces, claramente en el retraso lo que más pesa es el desarrollo del suelo, ¿no? Bueno, ahora mismo lo que más pesa es que no hay capital desarrollando suelo. Vale. Entonces, y la causa o la razón es esos tiempos, que además son tiempos que son estimados, porque para que se desarrolle un suelo tienen que confluir varios factores, pero hay cosas que lo tiran para atrás. Una es la viabilidad económica. Más o menos la mitad de los suelos que están planificados en España, incluso en las zonas metropolitanas, no son viables económicamente. Y hay gente que dice, joder, pues con lo cara que está la vivienda, ¿cómo no van a ser viables? Pues no son viables por las características de los edificios, porque tienen muy poca densidad el desarrollo, porque lleva unos gastos asociados muy grandes de urbanización, incluso sistemas generales que son autovías y tal, que son cargas que le meten a esa urbanización, por el diseño de los edificios, por el número de parcelas de garaje que son obligatorias. Si a un tío no le sale el número, ese suelo se queda sin hacer. Otra de las razones que tumban el desarrollo de una parcela es la viabilidad técnica. Las parcelas de suelo están sometidas a un montón de regulación sectoriales, aeropuertos, cuencas hidrográficas, patrimonio. Bueno, muchas veces, como cada uno son como reinos de taifa, no son coincidentes o concordantes, muchas veces entre esas mismas normas sectoriales chocan entre ellas e imposibilitan técnicamente desarrollar el suelo, lo matan. Hay otro tema que paraliza habitualmente los suelos, que son los temas judiciales. Cuando un suelo se judicializa porque empieza una asociación de lo que sea a ir contra un desarrollo urbanístico, entonces entras en los tiempos de la justicia. Y los tiempos de la justicia, bueno, pues son los de recurso, al tribunal no sé qué, ahora vamos al Supremo, a tal, te vuelves a ir a muchísimos años. Tienes temas a veces políticos, tienes ayuntamientos que no son del mismo color que su comunidad autónoma, que están enfrentados
y directamente te dicen esto no se va a desarrollar y no se desarrolla jamás. Y luego tienes temas de propietarios. La propiedad del suelo, hay una parte que es pública y otra parte que generalmente está no en manos de promotores, sino de pequeños propietarios de suelo, que generalmente pues muchas veces te encuentras porque son los riquillos del pueblo o los riquillos de tal, que no tienen ningún interés en vender al precio que le están ofreciendo, lo tienen, es patrimonio, es gente, generalmente familias saneadas, y aunque urbanísticamente deberían desarrollarse esos suelos, nadie les está dando caña para que se desarrollen, ni nadie se los va a expropiar, ni hacerles ninguna cosa mala para forzarles a desarrollarlo. Se habla a veces de vivienda vacía, pero no se suele hablar de suelo urbano o con posibilidades de ser urbano que no se desarrolla. O sea, al final lo que ha ocurrido es que los plazos son tan largos y tan inciertos que el capital dice, para esto me compro un bono del Estado a 20 años que me va mejor. Exacto. Así, ¿no? En fin, entonces sobre el precio final, ¿no? Que esto se habla mucho, ¿no? Ya se ha hecho alguna pincelada antes. Pues imagínate, un precio de una vivienda nueva de 400.000 euros. ¿Cuánto es suelo, más o menos? Construcción, impuestos, financiación, margen promotor, o sea, más o menos, ¿no? Pues más o menos la construcción suele pesar en torno a un 40 te estoy hablando de vivienda para clase media, en torno a un 40-45%. El suelo pues pesa entre un 15 y un 30%, los impuestos un 20-25% y el margen de promotor suele ser un 10% o la aspiración. Luego la rentabilidad realmente que saca el promotor es menor. Hay un estudio del BBVA Research pues que evalúa o que analiza cómo ha ido cayendo la rentabilidad del sector promotor y constructor en España desde antes de la crisis, que había un ROE en torno al 16%, ha sido en torno al 6%, al más bajo de Europa. Ahora es un 6. Sí, el más bajo de Europa. Entonces, pues claro, eso asusta mucho a cualquiera que venga a hacer una inversión. En el tema del el coste del suelo, ese 15-30%, yo hay veces que hacemos alguna promoción, sobre todo en segunda residencia para sector más lujo, ¿no? Que el suelo puede llegar a pesar hasta el 50%. Y a mí eso me parece natural, porque oye, el que compra un solar, que es primera línea de la playa de no sé dónde, que es acojonante el sitio pues hay que pagar. Lo que no me parece normal es que en el cinturón, en segundos y terceros anillos de las áreas metropolitanas, un tío que se emancipa, un chaval, tenga que pagar del coste de la vivienda un 20% o un 25% sea el suelo. Y que tenga que pagar 80.000 o 90.000 euros del coste de su vivienda sea el suelo. Eso es lo que no parece normal. Y luego, bueno, pues están las cargas administrativas, pues que al final pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Pues estamos con un problema muy grande de emancipación, sobre todo de la gente joven, pues meterle ese empacho de impuestos es el día que más impuestos va a pagar durante toda su vida, y seguramente no pagará tantos impuestos en todo lo que consuma a lo largo de su vida como el día que compra una vivienda. Es que eso es verdad. Mira, yo cuando me preguntan mucho, ¿no?, sobre si para invertir en inmuebles versus financiero, digo, antes de evaluar cualquier cosa, el sector inmobiliario tiene 2 órdenes de magnitud más impuestos que la inversión tradicional. O sea, es que el coste de transacción de comprar acciones o comprar bonos es muy, muy pequeño, ¿no? Y si ponen, por ejemplo, el tax levy este que han puesto en España, la gente se echa las manos arriba y tal, que es un 0,10%. Pero ya ves cuál es el coste de transacción en inmuebles. O sea, es que son 5, 7, 10%. No, y por detrás hay mucho más, porque empiezas a hacer cesiones de suelo desde que empiezan esos procesos urbanísticos, empiezas a ceder parte de tu aprovechamiento al ayuntamiento, parte de tal, o sea, estás pagando impuestos durante toda la transformación del suelo. Claro, o sea, yo me quedo con el dato que entre un 20 y un 25% del coste de la vivienda son impuestos. Así es. Pues mira, hay una forma relativamente sencilla de bajar el precio, ¿no? De la vivienda. Hay que querer. Hay que querer. Vamos a un tema polémico sobre fondos y grandes tenedores. El dato que yo tengo aquí es que más del 90% del alquiler del mercado está en manos de particulares. Entonces, ¿por qué el debate público se centra entonces tanto en los fondos de inversión, en grandes tenedores? Bueno, yo creo que el mercado del alquiler está estallando en este momento. Entonces, da muchísima rabia en esta situación social en la que al final empieza a afectar a todo el mundo, y ya no afecta a solo unos pocos. Pues cuando ves unas imágenes en un telediario de un fondo sacando a una familia porque tenía problemas económicos de tal, pues impacta muchísimo. Entonces,
eso es un icono y eso pues debería ir por emergencia social y son situaciones pues difíciles y que a nadie yo creo que nos gustan. Lo que pasa es que luego ha habido gente que astutamente ha utilizado esas imágenes para trasladarlo al problema de la vivienda. Y eso es lo que no está bien, porque el problema de la vivienda realmente no tiene nada que ver con esos fondos. El problema de la vivienda en alquiler, en este caso que es lo que me estás preguntando, esto tiene también una razón estructural que se veía venir, que se lleva avisando desde hace muchos años. A partir del año 2013, cuando entran en vigor las normativas de Basilea de precaución financiera final para el sector bancario en Europa, que son muy parecidas a mismas normas que se aprueban en Estados Unidos para garantizar que el sistema financiero no vuelva a colapsar en 2008. como lo que pasó en 2008, pues al final se toma una serie de precauciones de no prestar más del 80 o el 70% del valor del activo y además controlar ese valor del activo de una forma mucho más rigurosa que como se había controlado antes de la crisis, lo cual deja fuera de la posibilidad de conseguir créditos hipotecarios a una parte muy grande de la gente que estaba accediendo, que son sobre todo jóvenes sin ahorros. Entonces, esto pasa aquí, pasa en Alemania y pasa en Estados Unidos. Aquí seguramente en España, por razones que no me voy a extender ahora, pasa con mayor intensidad. Pero lo que sabemos desde ese momento, desde el momento de que la gente que lleva 4 o 5 años viviendo alquiler y ya tiene 33 o 34 años, como en mi generación, todos íbamos al banco, pedíamos un crédito hipotecario, nos lo concedían y nos compramos una casa, que eso va a dejar de pasar. Esa gente va a seguir de alquiler. Por lo tanto, esos pisos que estaban siendo utilizados por esas personas no se van a quedar vacíos para que venga la siguiente generación. Y eso se ve venir y se sabe desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el problema? Pues que va llegando la nueva generación y ya no hay vivienda de alquiler. Entonces, si a esa llegada de nueva generación además le sumas una llegada creciente de inmigrantes del año 2021 que son necesarios para el crecimiento de la economía, pues claro, lo que te plantas es con que necesitas estar creando cientos de miles de viviendas cada año. Para alquiler. Para alquiler o en el mercado de ventas si consigues que esa gente que lleva 6 o 7 años viviendo de alquiler se pueda ir a una vivienda de venta. Buscarle estructuras para que dejen vacías esas viviendas para los que vienen. Entonces, esto es el elefante en la habitación. No se están creando esas viviendas. Llevamos con infraproducción de vivienda en España pues desde el año 2013 aproximadamente. Se va creando una tensión cada vez mayor porque llega cada año llega gente nueva de inmigración, de gente joven y de gente que viene a comprar viviendas de España que no son españoles, pero que al final se venden 115.000 viviendas al año a gente que no es española todos los años. Y no se están creando viviendas. Y entonces eso empieza a montar una bomba de relojería. Y ahí, pues claro, pues hace falta señalar culpables. Claro, la administración y los que han estado al mando no van a decir, joder, pues igual nos equivocamos con la política de no construir. Ya. Entonces, uno de los culpables es la vivienda vacía, ¿no? Entonces, es como van ahí. Entonces, o sea, ¿realmente es un problema la vivienda vacía? Esto para empezar. O sea, pues es un poco lo mismo, o sea, es como los fondos de inversión. O sea, los fondos de inversión que antes me preguntabas tienen un peso sobre el mercado total de alquiler pues en torno al 5 o 6%. Y luego, claro, hay fondos de inversión que son buenos y que son fondos de pensiones que son los que quieres tener además montándote ese mercado. Fondos que no son especialmente agresivos, pero que te están metiendo capital en el sector y que te permiten hacer crecer. Pero se les señala como culpables. Otro culpable que se señala es la vivienda vacía, ¿no? Porque se relaciona con la persona adinerada que tiene viviendas por ahí vacías y que, bueno, pues aunque hay un problema muy grande de vivienda, yo tengo aquí esto y yo con eso además estoy especulando porque lo que quiero es venderlas cuando valgan más y tal. Luego, claro, bueno, por ponerle números, ¿no? Se habla de unos 3,5 millones de viviendas vacías en España. Cuando te das una vuelta, yo ese fin de semana pasado he tenido una boda en un pueblo por ahí perdido de Castilla-La Mancha y cuando te metes por carreteras comarcales parece que hay más vivienda vacía porque todos los pueblos están medio abandonados. Ahí es donde está la vivienda vacía de verdad. Cuando te metes en las grandes ciudades, en las áreas metropolitanas, hay mucho desconocimiento. Yo creo que las 2 ciudades de España o áreas metropolitanas que han estudiado con más detenimiento el tema de la vivienda vacía han sido Barcelona y Bilbao. Aparentemente, o sea, los números iniciales generalmente los canta o salen del INE y están relacionados con consumos energéticos, de gas y de agua.
los ayuntamientos los cruzan con sus empadronamientos y con eso se intenta dibujar un mapa. Ese mapa teórico, cuando se dibuja inicialmente, te sale que entre el 8 y el 10% de las viviendas de Bilbao o de Barcelona están vacías. Pero cuando luego eso se mira de verdad, bueno, en el primer filtro ya se suele quedar en la mitad, el 4%, pero cuando los ayuntamientos de verdad contratan a unas empresas o a alguien para que vayan vivienda a vivienda y lo analicen, esos porcentajes se van al 1 al 2%. Claro, cuando se te van al 1 al 2% y todavía hay que analizar cuál es la razón de que esa vivienda esté vacía, pues porque claro, pues hay muchos temas de cambios de trabajo, que igual te has ido estos 2 años trabajando en otra ciudad, pero tú tienes tu vivienda porque quieres volver a ella, temas de herencias, temas sanitarios, de gente que se ha ido a vivir con una hija porque está pasando una mala racha. O sea, la casuística es tan grande que luego, claro, hay que investigar realmente cuáles son esas viviendas vacías. Pues al final lo mismo, perdemos el foco, porque el 1% del parque de Barcelona no puede resolver el problema de vivienda de Barcelona. Está en el 7º decimal. Yo soy ingeniero industrial, diríamos despreciable. Sí. Entonces, ¿que dé mucha rabia que haya vivienda vacía y algunos casos habrá? Seguro. Relacionar eso con el problema de la vivienda es un error. Otro candidato a culpable es el turismo y las viviendas turísticas. Que yo el dato que tengo aquí, que son aproximadamente las viviendas turísticas un 1,24% del parque. Entonces, mi pregunta para ti es si realmente es un problema, si es un problema de verdad, y 2, si intentar solucionarlo achacaría el problema, ¿no? O solucionaría el problema. El censo que se hizo en el año 2024 de vivienda turística decía que había 400.000 en España. Hay gente que dice que puede haber otras 200.000 por ahí en negro funcionando. Que vete tú a saber, que puede ser verdad. Con las primeras regulaciones que se hicieron, que se empezaron a hacer sobre todo en Cataluña, hay aproximadamente 50.000 viviendas que han salido de ese circuito. Ya se calcula que hay oficiales 350.000 viviendas. Bueno, es un tema que yo creo que está bastante localizado en determinadas ciudades y en determinadas calles. Tú vas al centro de Málaga, al centro de Sevilla, y sí que ves que hay una proporción muy grande de vivienda turística. Antes de ser vivienda turística era alquiler de apartamentos también con otro formato. 350.000 viviendas en el conjunto de España, su incidencia es pequeña. En algunas ciudades yo sí soy de la opinión de que son temas que creo que son sensibles. Porque yo, por ejemplo, a mí no me gustaría que el casco viejo de Bilbao, el 50% de una calle estuviera con viviendas turísticas. Yo nunca he ido a una Airbnb, mis hijos sí van. Creo que la vivienda turística está un poco menos demonizada porque precisamente los que las utilizan es la gente joven, la gente que no tiene vivienda, pero luego cuando va de vacaciones son los que en vez de ir a un hotel las utilizan. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un tema que debe estar bien regulado, que debe estar bien conocido, que las ciudades, algunas lo han hecho muy bien, yo por ejemplo Bilbao creo que lo ha hecho muy bien, ¿no? Pues a la hora de regular y de estarlas controlando, de que no se te vaya de las manos, porque lo que está claro es que España tiene un apetito turístico brutal, nos estamos acercando a los 100 millones de turistas al año y claro, el poder alquilar una vivienda a un precio económico en el casco antiguo de cualquier pueblo o ciudad así un poco tal de España, pues es un chollo. Sí. Vamos a otro capítulo que es el de la vivienda social, ¿no? O sea, al final hay 2 formas de financiar vivienda. Es con capital privado o con capital público, ¿no? El capital público es la vivienda social. Entonces, tú que tienes mucha experiencia, ¿no? ¿Qué crees que debe hacer la administración? ¿Debe actuar más o debe liberalizar más? Bueno, la vivienda, o las 2. Tiene que hacer las 2. O sea, hace falta hacer más vivienda social y más vivienda asequible. Y la vivienda asequible y la vivienda social también el capital privado lo hace. En algunas comunidades autónomas se nos ha olvidado, porque no ves al capital privado ya haciendo VPO, por lo que te decía antes, los precios del módulo máximo al que pueden vender no son tan bajos que directamente no sale el número. Por ejemplo, aquí en el País Vasco el precio del módulo es 2.025 euros el metro cuadrado y el coste de construcción pues puede estar en torno a 1.700, 1.800 euros. Con lo cual no hay beneficio, se queda parado el suelo. Y en ese caso es la administración la que con sus recursos económicos se pone a construir vivienda. Pero claro, construir vivienda es algo muy intensivo en capital. Hace falta mucho dinero cuando quieres hacer vivienda de manera masiva.
puedes hacer suficiente vivienda para llevar una buena agenda fotográfica y salir, pues estás haciendo una entrega aquí, una entrega allá, pero claro, si al final pues estás haciendo, pues en España se están haciendo 13.000 viviendas sociales al año, pues cuando estamos confrontándolo con un problema de cientos de miles, el desequilibrio es tan grande que realmente hay que hacer de todo tipo de vivienda social. Hay un debate también sobre si la vivienda social, ahora importante, debe permanecer catalogada de por vida o no. Bueno, claro, ahí hay distintos puntos de vista, ¿no? Dices, si toda la vivienda que se hubiese hecho en España no se hubiese descatalogado, hoy en día tendríamos un parque de vivienda asequible mayor. Y es cierto, pero también tendríamos una clase media menor. Porque también la vivienda, cuando se ha descatalogado, ha servido de ascensor social, ha sido el reparto de la tierra y ha permitido, que, por ejemplo, aquí en Bilbao, la ciudad en la que estamos haciendo esta entrevista y que conocemos tú y yo muy bien, pues que muchos barrios como Churdínaga, como Santuchu, tal, que eran barrios predominantemente obreros y en los que se construyó cantidades masivas de vivienda social, hoy en día sean una virguería de barrios, porque sus propietarios son clase media de Bilbao, tienen los barrios preciosos, reivindican que sus barrios se mejoren, que se urbanicen bien, que les pongan accesos, metro, cosa que no pasa en los barrios suburbiales de vivienda de alquiler asequible en algunas ciudades de Europa como París. Entonces, ahí hay un debate también a tener en cuenta, ¿no? Sobre qué es lo mejor, ¿no? Luego tengo otro dato aquí, que es que el parque de alquiler social en España, tengo el dato que son 3,3% de los hogares, versus al 8% europeo de otros países, probablemente Francia, ¿no? Por ahí es como indicabas. Entonces, la pregunta, oye, está muy relacionada, es que si tenemos que converger hacia esos ratios y en caso de que haya que hacerlo, ¿cuántos años tardaríamos si nos pusiésemos a ello, ¿no? Se pone siempre de ejemplo Suiza, Viena, Austria, que son ciudades que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron destrozadas, hubo programas de reconstrucción muy grande públicos de vivienda y mantienen desde entonces un parque público de vivienda. Claro, nosotros en tener un parque de vivienda pública de alquiler social equivalente, pues necesitaríamos más de 50 años para converger. Sin llegar a tanto, ¿no? Yo creo que hoy en día centrar la política en esos modelos en vez de en la emergencia que hay hoy, a mí me parece un error también. No digo que no habría sido bueno si igual desde hace 50 años se hubiera hecho así las cosas, pero es que no se hizo. Entonces, hoy hay un problema acuciante, hay un problema enorme, hay un problema que va a más. Sí, sí. Va a más porque aquí sigue llegando inmigración, aquí siguen llegando jóvenes que necesitan vivienda. Queremos que nuestra economía crezca. No se está desarrollando suelo y por lo tanto hay que darle con todo, con todas las herramientas que se nos ocurra, teniendo en cuenta que construir vivienda es muy intensivo en capital y la administración no tiene ese capital para hacer la vivienda que se necesita ni de cerca. Entonces, hay que poner números a las cosas, planes concretos y activar todas las medidas que se nos ocurran. Esa es mi sensación, que es un problema tan complejo y que tiene tantísima inercia que es que no hay una solución, hay que intentar todo a la vez y a lo bestia. Y eso tampoco te asegura que los próximos años se vaya a solucionar. O sea, yo creo que esto se solucionará si se hace todo a la vez y a lo bestia en el largo plazo. O sea, es un poco... Bueno, yo creo que como cualquier problema, ¿no? Que tú tienes que afrontar en tu vida cuando estás en una situación de emergencia, necesitas una serie de medidas de emergencia urgentes que puedas activar en el minuto cero y que den resultados a muy corto plazo, aunque sean malas y luego las tengas que levantar, pero Sí, sí. hace falta un capítulo de medidas urgentes. Ese capítulo de medidas urgentes se está trabajando más por parte de los políticos porque le ven rédito a corto plazo también. Tenía una pregunta ahí, ¿no? La parte de zonas tensionadas, límites al alquiler, ¿no? ¿Qué opinas ahí? Bueno, es un tema complicado, ¿no? O sea, hemos llegado a la situación en la que estamos diciendo que no hemos creado esos cientos de miles de viviendas que teníamos que haber creado y tenemos ese déficit tan grande de gente que nos está emancipando, que está viviendo en casa de sus padres con 38 años y además ya ni piensa emanciparse, que es un fracaso social, Sí, es un sí. fracaso del contrato social enorme, que claro, que dice, algo hay que hacer. Y entonces, pues una salida apetecible o fácil, pues limito el precio del alquiler. Claro,
esto son medidas, yo creo que muy complejas, porque tú sabes que cuando hagas eso vas a tener un impacto en la oferta de vivienda. Sí. Entonces, claro, si tú tienes... el problema que tenemos es doble, ¿no? Me estás preguntando, por un lado es precios, pero por otro lado es oferta. Volumen. Entonces, claro, tú centrar la solución en una de las variables, pues es muy complicado. Entonces, aquí, por ejemplo, la norma en algunos ayuntamientos o comunidades autónomas donde se está implantando se dice, no, pero luego los ayuntamientos van a poner medidas para aumentar el parque de vivienda de tal. Pues sí, está muy bien. Lo que vemos a corto plazo es cómo se ha acotado eso. La experiencia internacional es extensísima en que la oferta disminuye, pero nosotros como promotores en nos lo hemos vivido. Nosotros hacíamos edificios de alquiler, ya no hacemos. Y no haces porque ya no encuentras a nadie que te los quiera comprar, porque genera mucha incertidumbre, te están cambiando las regulaciones, no se puede meter en un Excel porque nadie sabe bien el retorno. Entonces, en el momento que empiezas a intervenir los mercados, que en principio deben ser libres, el capital se asusta y el capital se va. Y el capital en España que estaba invirtiendo en construir edificios de alquiler, pues se ha marchado. Ya. Pues oye, vamos, yo creo que hemos definido bastante bien el problema y ahora vamos con soluciones, ¿no? Imagínate que tu siguiente puesto es ministro de Vivienda en España y que tienes 4 años con mayoría absoluta. ¿Qué principales medidas aprobarías? Lo primero, o sea, ni en el peor de mis sueños, vamos. De hecho, admiro muchísimo la gente que de verdad se implica en la administración e intenta solucionar el tema de la vivienda, que me consta que hay mucha gente que está muy implicada. Yo creo que el problema es de modelo. El modelo del urbanismo en España no ha funcionado nunca. Porque ahora nos estamos tirando de los pelos porque no se construye más vivienda, pero hace 20 años nos estamos tirando de los pelos porque se construye demasiada. Y eso es porque va como una cabra loca. Claro, al final el modelo se ha descentralizado tanto que permite a los ayuntamientos, siguiendo unas recomendaciones que luego tampoco siguen, de las DOT o normativa más o menos de referencia que pueda haber a nivel autonómico, decidir lo que quieren hacer en su municipio. Falta una planificación real. Y yo cuando digo una planificación real me refiero a una planificación como la que hacemos en una empresa. Yo voy a hacer estas viviendas, el año que viene van a ser estas, y yo, igual que te digo que en Neynor tengo visibilidad para los próximos 6 años, nítida, de lo que se va a hacer. Me podrá fallar una promoción, pero me traerá otra al lado y tengo mis colchones y tengo mis buffers para cumplir ese plan de 6 años. A mí me gustaría que a nivel autonómico o a nivel diputación, por ejemplo, estudia ese plan y que nos digan cuáles son las viviendas, no 40.000 o 50.000 o 30.000, no, mira, son estos son los solares, estos son los tiempos, esto es el origen de la financiación, un plan concreto. Y además esto lo voy a ir midiendo cada mes, cada 2 meses, lo voy evaluando, lo voy a ir informando y voy a ir implementando medidas si veo que esto no está funcionando. Entonces, para que pueda haber un modelo así de urbanismo, hay que descentralizar. Porque además muchas veces los intereses de los ¿Hay que descentralizar o centralizar? Hay que volver a centralizar. Centralizar, ¿no? Los intereses de los ayuntamientos que forman parte de las áreas metropolitanas, sobre todo en las coronas, pues muchas veces sus intereses no tienen nada que ver ni con el área metropolitana ni con la comarca. Entonces, yo veo muchos ayuntamientos en manos de partidos más conservadores que realmente no les apetece que el 50% de la vivienda nueva sea de VPO en su municipio. Veo muchos ayuntamientos que podrían ser más progresistas, que no les apetece nada que en su ayuntamiento venga un promotor y haga vivienda y se forre. Con lo cual, por una cosa o por otra, los ayuntamientos en general es como que la fiesta no va mucho con ellos. Muy pocos ayuntamientos se les ve realmente concienciados y de hoy se te está parando el desarrollo de este suelo. Y el alcalde, por ejemplo, se interesa por ese tema. Muy pocos. Entonces, claro, yo viendo este modelo, creo que necesita una visión mayor del área metropolitana, de cómo tiene que crecer, qué infraestructuras son necesarias, si es necesario además hacer un ramal de una autopista o meter una línea de metro y además dar un suministro eléctrico, ver de dónde va a venir eso. Y creo que por eso hace falta pues que un modelo un poco distinto. Y claro, eso seguramente pues te lleva también pues a tener que enmarcarlo todo
dentro de un pacto entre partidos políticos, que la gente dice un pacto de Estado, pero al final es un pacto político, ¿no? No nos vamos a hacer daño con la vivienda, no la vamos a utilizar electoralmente, hay un problema muy grave y entre todos tenemos que solucionarlo. Y entonces será más fácil pues que se aprueben leyes pues como la tan famosa seguridad jurídica, pues que la han presentado un partido y el otro la misma ley y los dos se la han votado en contra y nos hemos quedado sin ella. O sea, que son cosas que son súper realistas, ¿no? La ley de procedimiento administrativo es necesaria cambiarla, las leyes sectoriales es necesario cambiarlas, el entramado legislativo hay que reducirlo muchísimo. Hay un economista, Juan Mora Sanguinetti, que ha tenido la paciencia de contar cuánta normativa se ha incorporado en España desde la transición. Y le salen 415.000 nuevas normas. Si lo divides en estos años, se aprueba una norma cada 45 minutos. Es algo inconcebible. O sea, eso mata, porque al final esa burocracia, esa telaraña, esa marasma legislativa frena no solamente el urbanismo, está frenando muchísimos proyectos de la Unión Europea que son necesarios para el desarrollo de nuestra economía. Entonces, ahí hace falta una visión más amplia y a partir de ahí seguro que se podría meter mejor mano a lo que sobre, lo que tal. Y luego, el tema que te he dicho judicial, yo creo que debería haber también unos juzgados específicos para temas medioambientales que no tengan que ver nada con lo que es la justicia ordinaria, porque no podemos soportar los tiempos. O sea, que una alegación a un proyecto de urbanización no puede tardar 4 años o 5 en resolverse. Tiene que resolverse en 4 o 5 días o 2 semanas, porque son cosas al final que suelen ser bastante sencillas. Entonces tiene que haber cuerpos específicos que tengan capacidad y eso tiene que ser seguramente centralizado, decir tira. O sea, ¿tú crees que gran parte de este problema se solucionaría modificando la regulación? Sí, a ver, yo creo que lo que nos ha traído este problema es la regulación. Entonces, es la causa principal. Hay dos causas, ¿eh? Por un lado, tenemos la regulación y por otro tenemos que los bancos jugaban un papel muy importante en la financiación Sí, que y también ya es no un problema están. regulatorio. Los bancos no van a volver porque lo que es bueno para el sistema financiero es malo para la vivienda, pero la banca no va a volver a hacer lo que hizo, por lo menos no se la espera. Por lo tanto, necesitas atraer otro tipo de capital. Y ese capital es o crédito o fondos, no hay más. ¿Quién ha sustituido a los bancos en la parte de crédito promotor, crédito A ver, en la suelo? parte de crédito promotor, los bancos siguen financiando Así. las obras. Es verdad que la regulación es un poco más estricta que antes y sobre todo en cuanto a éxito de proyecto, ¿no? Se pide que haya un nivel de preventa Ya. sobre el proyecto más amplio, lo cual al banco pues prácticamente le garantiza, teniendo esos contratos, que esa promoción se va a hacer. Donde no hay sustituto a los bancos es en la parte de atrás, es en el desarrollo del suelo que te comentaba antes. Ahí no entran. Y hay jugadores que están entrando. ¿Tiene sentido que haya jugadores que entren? Hace falta que alguien financie el suelo, si no lo tendrá que hacer la administración. Alguien Ya. tiene que desarrollar el suelo. Si no se desarrolla el suelo, no hay vivienda dentro de los próximos 10 años o 15 años, porque ten en cuenta que los suelos que estamos trabajando, cualquier obra que tú veas aquí en Bilbao o en Eso Madrid, lleva 20 años, ¿no? lleva 25 años desarrollándose ese Es suelo. que Pero claro, el problema no es que tarde 25 años, el problema es que desde el año 2015 no se está desarrollando suelo nuevo. Solamente algunos suelos que tenían los bancos a través de servicers son los últimos que han acabado de desarrollarse. Entonces, yo tenía aquí un listado, ¿no? ¿Qué crees que es más importante mejorar? El suelo, las licencias, la fiscalidad, la seguridad jurídica, la vivienda social, la industrialización, tal. Yo tengo bastante claro que es los tiempos del suelo, ¿no? Sí, o sea, el que el suelo se esté desarrollando, más allá de la vivienda social, que como hemos visto va un poquito en paralelo, porque se pueden hacer cosas porque hay suelo que se quedó de vivienda social, que está sin construir, entonces hay en la emergencia actual hay medidas de urgencia que se pueden y se están aplicando en muchos sitios, pero sobre todo lo que tenemos que ver es el desarrollo del suelo. Yo cuando un político promete vivienda, yo miro siempre para otro lado. Le escucho Tú no, será el de dentro de 20 le años. escucho al que me habla de suelo. Eso Al que es. dice, mira, tenemos estos 4 solares en esta ciudad o estas 4 zonas y lo vamos a desarrollar con este plan. Eso sí me parece más creíble que alguien que sin más prometa vivienda y no esté ocupando de lo que necesitamos realmente para hacer la vivienda. Claro, entonces otra pregunta que tenía es ¿cuándo notaríamos el efecto en precios si tras ser ministro y haces todo lo que había que hacer? Había puesto aquí 2, 5, 10 años, pero no. O sea, será Bueno, incluso más adelante, ¿no? yo creo que a partir de 5 años se puede empezar a ver resultados.
Veo difícil que bajen los precios, salvo en estructuras que estén tuteladas desde la administración, porque al final, claro, cuando un promotor, o sea, cuando la vivienda alcanza un precio, a mí ya el suelo que compro me va a ese precio, con lo cual a mí si me baja la vivienda estoy perdiendo dinero. Sí. Entonces, por eso es tan grave que suba la vivienda, porque el suelo sube y nunca baja. Entonces la vivienda puede oscilar un poco, pero el suelo va para arriba, salvo que venga un cataclismo. Entonces, claro, que la única posibilidad de que bajen los precios de la vivienda sea un cataclismo económico, una crisis de 2008. Pues tampoco es una cosa buena. Ya. Pues súper interesante, Borja. Hemos acabado el bloque de vivienda, no sé si quieres añadir algo más. No, yo creo que hemos dado un repaso, un repaso bueno. Que yo he aprendido un montón, Borja, muchas gracias. Y la siguiente sección que tenemos es sobre perspectiva personal o filosofía de vida. ¿Consideras que eres una persona que ha tenido suerte? Yo creo que sí. A ver, yo creo que suerte, sí, yo he tenido mucha suerte en la vida. He tenido mucha suerte sobre todo porque he podido estar siempre en mi vida profesional, estoy hablando, en donde he decidido estar, ¿no? O sea, yo conozco gente pues que estás que de su trabajo, que tal. Yo siempre he disfrutado yendo a trabajar, desde el primer día que empecé a trabajar. Y eso considero que es una fortuna. No soy de los que dice, me encanta mi trabajo, porque no es verdad, sufro como un perro, pero yo voy con ilusión a trabajar. Oye, ¿de qué decisión profesional te sientes más orgulloso? Y dices, cuando decidí esto... Pues yo creo que lo que más orgulloso me podría sentir es de haber ido siempre por el camino recto, de no haber... Yo he trabajado en sectores tanto en la industria como en este de la vivienda, donde he visto pues mucha marranada. No haber cogido nunca un atajo, no haber faltado nunca, haberme mantenido siempre íntegro. Para mí eso es lo más importante de mi experiencia profesional. Para mí eso es lo más importante. Yo coincido un montón. Está la métrica de la portada del Times, ¿no? Si una decisión que estás tomando al día siguiente saliese en la portada del Times, ¿la tomarías o no? Si la respuesta es que no, es mejor no hacerla. Y era la otra, ¿cuál ha sido tu mayor error profesional? ¿Y qué aprendiste? Pues yo de lo que más me he arrepentido profesionalmente fue en los años de la crisis, cuando veíamos que empezaba la crisis, que no teníamos ni pajolera idea de lo que venía. Allí tomamos una decisión que nos pareció correcta, que fue seguir invirtiendo en suelo para que hubiera trabajo. Y yo luego me arrepentí muchas veces de aquello. Yo creo que quisimos poner a las personas por delante de la empresa. Y yo creo que sin empresa no hay personas. Y yo ahí, claro, el valor de una empresa, a veces tienes que tomar decisiones difíciles que tus compañeros de trabajo, tus empleados, no entienden. Y te van a criticar, y a nadie nos gusta, ¿no?, que nos critiquen, porque siempre quieres tener buen ambiente, pero hay veces que hay que hacer cosas que son dolorosas en la empresa, y yo creo que allí teníamos que haber reaccionado de una manera más contundente al principio de la crisis y no lo hicimos. Muy interesante. Pues este es un podcast también de inversión, hemos hablado mucho del sector inmobiliario. Y ahora quería preguntarte, ¿dónde inviertes tú tu dinero, tus ahorros? ¿Cómo separas entre inmobiliario, financiero, lo que quieras contar o puedas contar? Bueno, yo en eso soy muy malo, porque nunca he tenido mucho tiempo ni mucha idea tampoco, ¿no?, de este mundo. Al final siempre tengo más o menos un 50-50 entre renta fija y renta variable, en fondos, cosas generalistas. Acciones no he sabido comprar nunca, solo tengo las que me han ido dando en Neinor, y que las conservo y las conservaré. Y ya está, ese es mi patrimonio, pero la verdad es que yo no le presto la atención que debería a estos temas. Y por tu cercanía al mundo inmobiliario, pues ¿inviertes tú mismo en viviendas al margen de donde vivís o no, nunca te has metido ahí? Solamente en las que vivimos. Muy bien. Y hay una pregunta aquí que es, oye, ¿cómo te gustaría que se recordase tu paso por Neinor Homes? Pues como una persona que ha puesto siempre la empresa por delante de sus intereses personales.
que siempre he procurado mirar más lo que es bueno para la empresa que lo que a mí me haya podido apetecer o convenir en cada momento. Muy bien, oye, pues estamos cerrando ya. Siempre preguntamos ¿qué libros recomendarías o qué libro recomendarías que nos leamos? A ver, yo soy un pesado con los libros, porque a mí me ¡Qué gustan, bien! a mí me gustan los libros, a mí me gustan los libros, a mí me gusta la novela histórica y Ajá. sobre todo lo que tiene que ver con el mar, porque yo soy una apasionado del mar, pero claro, eso es un gusto muy personal, entonces eso no se lo voy a recomendar a nadie porque son un coñazo de libros seguramente para cualquier persona normal. Y hubo un libro que me gustó mucho, que leí hace años y que me quiero volver a leer, de Simon Sinek, Leaders Eat Last, Mm. sobre estilos de liderazgo, que me pareció muy interesante. Este tío me parece que había sido marine o algo así, pero me pareció muy interesante el libro. Yo es un libro que recomendaría leer. Pues yo personalmente me lo apunto para leérmelo. ¿Y a quién te gustaría que entrevistásemos en este podcast? Pues no lo sé. Eh, pues mira, lo estaba pensando justo ayer porque me habías dicho que Sí. me preguntarías esto. Pues había pensado, yo tengo mucha admiración por el presidente de nuestro consejo, Ricardo Martínez Fluxá, porque me parece que es un hombre que ha tenido una vida de estas vidas completísimas, ¿no? Al final yo mi vida ha sido muy acotada, siempre he estado muy metido en el mundo de la empresa, tal, pero creo que Ricardo tiene una vida y una visión, ha estado en muchísimos mundos diferentes, también el de la empresa, y creo que es una persona muy interesante. Muy bien. Pues nada, la última es si hay algún tema que lo hayamos tocado y que te gustaría comentar. Pues no, no especialmente. Te agradezco mucho la llamada y la entrevista. Y nada, a tu disposición para hablar lo que quieras. No, no, yo te agradezco a ti, Borja. Yo sí espero que te animes en el futuro a algún puesto político de vivienda. Yo creo que le vendría muy bien a la comunidad o al país que le tocase. Entiendo por qué no lo haces, o por qué, pero nada, porque yo he aprendido un montón en esta charla. Yo creo que tienes una visión y una posición para entender súper bien el complejo sector inmobiliario y agradecerte de verdad tu tiempo y tu amabilidad. Pues muchísimas gracias a ti. Pues un saludo.